Hola, ¿cómo están? Mis compañeras y yo hoy les hablaremos sobre el diagrama ternario, sus elementos y aplicación del diagrama en extracción. El diagrama ternario es una herramienta que se usa para evaluar las variaciones de concentraciones o posibles relaciones de tres componentes o una mezcla de ellos. En propiedades de los fluidos se presentan los casos de líquido-líquido, líquido-gas y sólido-gas. El diagrama ternario es entonces una representación gráfica de tres componentes en el que se entiende como un triángulo equilátero en el que cada vértice está dado por el 100% de cada componente. La línea que une cada componente es una mezcla de estos dos, entendiendo como un ejemplo que la línea que une el componente B y el componente C es una mezcla entre B y C. Y de esta forma, dentro del triángulo que llamamos el diagrama ternario, está la mezcla de tres componentes. Para el manejo de este diagrama, entonces se cruzan paralelas en el mismo sentido del lado opuesto de cada vértice, de cada componente. Y así se pueden manejar escalas en fracción o en porcentaje, teniendo en cuenta que el vértice será el 100%. Como les mencionaba anteriormente, el vértice en el punto A será el 100% de este componente y la línea de mezcla entre el punto B y el punto C será el 0% del componente A. De igual forma, el vértice en el punto B será el 100% de este componente y la línea de mezcla entre el punto A y el punto C será el 0% del componente B. Y finalmente, el vértice en el punto C será el 100% de este componente y la línea de mezcla de A y B será el 0% del componente C. También existe otro elemento que tienen los diagramas ternarios, que son la curva de miscibilidad o la curva de solubilidad, que a continuación mi compañera les hablará un poco mejor de ello. Para ello se debe tener en cuenta las diferencias entre miscibilidad y solubilidad. Según la información que encontramos, otro elemento que tienen los diagramas ternarios es la curva de miscibilidad. En algunos libros se encuentra como curva de solubilidad. Diferencia entre miscibilidad y solubilidad. Para la miscibilidad se debe tener en cuenta la naturaleza de los componentes si son miscibles entre ellos. Por ejemplo, el agua y el alcohol son miscibles sin importar la composición de cada uno. Cuando se habla de la solubilidad, se tiene en cuenta la composición de cada uno. Por ejemplo, el agua y la sal. Se puede agregar cierta cantidad de sal para que se genere una única fase. En estos casos se maneja la miscibilidad parcial, es decir, no se va a tener en cuenta solamente la naturaleza de los compuestos, sino también dependiendo de la composición que estos tengan, que pueden ser miscibles entre ellos o no, es decir, si pueden formar una única fase. En esta imagen podemos apreciar el diagrama y el elemento adicional que es la curva de miscibilidad. Esta curva representa el equilibrio de las dos fases y adicional a esto se halla experimentalmente. La línea de miscibilidad va a dividir cómo se puede encontrar la mezcla dependiendo de la composición que tenga. En la parte superior se tiene una mezcla de una sola fase, es decir, que si se tiene cualquier composición de A, B y de C, se encuentra una sola fase. Si entro en el domo, voy a encontrar dos fases. En este caso vemos que la curva abre de esta manera. ¿Por qué abre de esa manera? Por la naturaleza de los compuestos B y C, que hacen que sean parcialmente miscibles entre ellos. Es decir, las dos fases que se van a tener se generan porque B y C son totalmente miscibles y porque se ven afectadas
de la composición de cada uno de ellos. El punto me representa la sustancia que maneja ciertas composiciones determinadas y tiene una mezcla de dos fases. Bueno, ahora veremos una aplicación de los diagramas ternarios con el siguiente ejemplo. Entonces, en este ejemplo nos piden hallar la composición de la mezcla en el punto de equilibrio de los componentes A, B y C, teniendo en cuenta que la mezcla total equivale a 100 kilogramos. Entonces nos muestran nuestro punto de equilibrio, el cual se encuentra en las coordenadas que corresponde a XA 0.1, XB 0.6 y XC 0.3. Eso quiere decir que en este punto se encuentra la XA, en este punto se encuentra XC y en este punto XB. Y estas son nuestras composiciones en el punto de equilibrio. En el siguiente caso, entonces nos dicen que tenemos una mezcla original que pesa 100 kilogramos, el cual contiene 30 kilogramos de éter isopropílico, 10 kilogramos de ácido acético y 60 kilogramos de agua. Esta pues alcanza su equilibrio, entonces vamos a calcular el punto de equilibrio con las coordenadas. Entonces nos dicen que XA más XB más XC es igual a 1 y teniendo en cuenta las fracciones que nos dieron anteriormente, entonces decimos que XA es 0.1 y la ubicamos en nuestro diagrama ternario, XB 0.6 y XC 0.3, así dando nuestra intersección como este es el punto de equilibrio. Entonces lo ubicamos ahí en el cruce de las tres líneas. Y así es la aplicación de estos diagramas. Estos diagramas son muy fáciles de utilizar y nos permiten hallar las composiciones de tres componentes en un punto de equilibrio.